es una época de muchos cambios, de muchos retos también, pero muy extensa. Se divide en adultez emergente, adultez temprana, adultez media, adultez tardía, ancianidad. Hemos dado de esta manera inicio al módulo número 11 del curso Fundamentos del Desarrollo Humano. Este es su servidor, el doctor Santiago Méndez. Comenzamos hablando de Daniel J. Levinson, quien propuso unas etapas específicamente en el área de la adultez. Estas etapas tenían unos periodos estables y unos periodos de transición entre 5 a 7 años. Vamos ahora a analizar este esquema que tengo aquí en la pizarra de las etapas de Daniel J. Levinson. Lo primero que tengo que mencionarle de este diagrama es que primero, en el 1978, él hizo las etapas, pero de la adultez de los hombres. No fue hasta 1986 que hizo lo propio para el caso de las mujeres. Bien. Levinson habla de la niñez y la adolescencia culminando a los 17 años. A los 22, él habla de una transición a la adultez temprana. Y de eso vamos a hablar ya mismito cuando hablemos de la adultez emergente. Es a los 28 años cuando el ser humano, de acuerdo a Levinson, entra a la adultez. A los 33 está en un periodo de transición, ¿ok? Le llama el periodo de transición de los 30. A los 40 está entonces en un periodo de estabilidad durante ese cambio entre la adultez temprana y la adultez media. Está en un proceso de estabilidad. Luego a los 45 va a tener, según Levinson, un periodo nuevamente de transición a la adultez media. Así que, ¿cuándo entra el ser humano nuevamente a la adultez media? A los 50 años, de acuerdo a Levinson. A los 55 está nuevamente en un periodo de transición de los 50 le llamamos, que es en los 55 a los 60, entonces cuando realmente la persona ha culminado, de acuerdo a Levinson, su adultez media. A los 65 ya está en un periodo de transición hacia la adultez tardía y a los 70 o más está entonces en la vejez. De esta manera estoy explicando las etapas de transición y de estabilidad de la adultez de acuerdo a Daniel J. Levinson, el gran exponente de estas etapas. De acuerdo a las autoras Papali y Martorell, en el libro de texto, en la versión del 2017, han surgido una nueva etapa en la adultez, ¿verdad? Que va después de la adolescencia. Se trata de la adultez emergente, que es de 18 o 19 años hasta los 25 o 26 años. Es considerada una etapa de transición, de un espacio de ir acoplándonos a lo que será la vida adulta. Es la adultez temprana la que le sigue entonces de 25 o 26 años hasta los 34 años. Las personas durante la adultez temprana gozan por lo general de muy buena salud, principalmente para aquellos con mejores ingresos y con mejor o mayor educación. La causa principal de muertes, sin embargo, durante la adultez temprana, siguen siendo los accidentes. De acuerdo a las autoras, Papá y Marta Oriel me refiero, la mayoría de los adultos jóvenes tienen hoy día relaciones antes del matrimonio. Me refiero a relaciones sexuales antes del matrimonio. Lamentablemente, las tasas más altas de infecciones de transmisión sexual están precisamente entre los 18 y 26 años de edad, que se refiere entonces a la adultez emergente. Un tema necesario de comprender cuando se estudia la adultez es el reloj social. Este se refiere a las normas de la edad y expectativas de edad que operan como propulsores o frenos de la conducta. O sea, cómo la sociedad espera que la persona se comporte de una específica manera en una específica edad. A eso le llamamos reloj social.
Durante la adultez emergente, las personas están en proceso de ir abandonando el hogar de crianza. Una manera de manejarlo de manera asertiva es continuar manteniendo, ¿verdad?, buenas relaciones con sus padres o con sus cuidadores. En la adultez temprana se trabaja con 3 procesos que quiero que vayan a buscar en las presentaciones narradas. Bien, se trata de autoactualización, autoaceptación y autorregulación. Y dentro de la autorregulación van a ver cuáles son la cualidad adaptativa del ego y la maladaptación. Eso es importante que lo vean dentro de las presentaciones narradas, específicamente la de la adultez emergente y temprana, porque con esto van a contestar la prueba 11.1. Así que no deben ir a la prueba sin que primero visiten las presentaciones narradas. Durante la adultez temprana, continúo hablando de esta etapa, se exhiben 4 estilos de personalidad principales: el extrovertido sentimental, el introvertido racional y el introvertido sentimental. De ellos voy a hablar ya mismito. Así que para explicarle las personalidades durante la adultez temprana, he preparado este gráfico, ¿bien?, que también lo van a poder encontrar en las presentaciones narradas, ¿bien?, específicamente en la de la adultez emergente y temprana, que está dentro de los materiales instruccionales. ¿Por qué? Porque allí van a ver las características particulares de cada uno de los cuadrantes. Así que la personalidad dentro de la adultez temprana puede ser extrovertida o introvertida, racional o sentimental. La combinación de ellos nos dan los 4 tipos de personalidad. Vamos a comenzar cómo sería, si usáramos, ¿verdad?, lo mismo que el plano cartesiano, utilizamos que este fuera el primer cuadrante. ¿Cómo sería una persona sentimental extrovertido o extrovertido sentimental? Sería locuaz, sociable, vigoroso, persuasivo, descuidado e indiscreto. O sea que tiene cualidades favorables, pero también cualidades no tan favorables, ¿verdad?, no tan aceptadas por las demás personas. Vamos al segundo cuadrante. ¿Cómo sería una persona racional extrovertida? O mejor dicho, extrovertido racional. Extrovertido racional sería una persona decidida, competitiva, exigente, agresiva, pero brusco y también arrogante. ¿Están viendo? Tiene balance en características que podemos percibir como positivas y características que podemos percibir como no tan positivas, o sea, negativas, vamos a decirlo así. Bien, ¿cómo sería entonces? Vamos a la parte de los introvertidos y vamos a comenzar con el introvertido racional, ¿verdad? El introvertido racional tiene las siguientes características: es preciso, lógico, recuerden que es racional, es disciplinado, es reservado, perfeccionista y también muy maquinador, lo que llamamos nosotros muy maquinador, cerebral. Vamos a lo último. El último sería entonces el introvertido sentimental. ¿Cómo es esa persona? Esa persona o ese adulto temprano sería calmado, sería cuidadoso, modesto, pero rencoroso, inexpresivo y también testarudo. ¿Ok? Es terco. Así que aquí están las 4 personalidades durante la adultez temprana. Continuando con el tema de la adultez temprana, para concluirlo, otros temas que se discuten en la presentación son los siguientes. Muchos adultos tempranos tienen amigos a los que consideran parientes ficticios
o familia psicológica. Esos son esos panas que usted dice, no, él es mi hermano, pero realmente no es familia tuya. Es que tú lo tienes tan cercano. Eso le llamamos nosotros unos parientes ficticios. Eso sucede mucho en la adultez emergente, pero también en la adultez temprana. En los países industrializados, hoy día, las personas se casan más tarde que en las generaciones pasadas. De acuerdo a las autoras Papalia y Martorell, en su libro más reciente, que es la versión del 2017, en la actualidad, más adultos están posponiendo el matrimonio o simplemente nunca se casan. Los ingredientes de la satisfacción a lo largo de la vida, ¿verdad? O sea, a largo plazo, dicen estas autoras, son similares en las relaciones tanto homosexuales como las heterosexuales. Bien, así que de esta manera he concluido la parte de la explicación de la adultez emergente y temprana. Pero recuerden, antes de ir a la prueba, vean, estudien los asuntos que yo no le he dado mucha profundidad dentro de los materiales instruccionales. No se vayan a descuidar con este asunto, por favor, se lo pido de todo corazón, para que así no tengan dificultades. Así que ahora vamos a trabajar con la adultez media, tardía y ancianidad. Es un espacio dentro de la adultez emergente y temprana en esta videoconferencia porque me estaba preparando con este gráfico que tenemos aquí, que es el que vamos a discutir con ustedes. Ya en este curso vimos la concepción, el nacimiento, vimos la infancia, la niñez, la adolescencia, acabamos de hablar de la adultez emergente y temprana, y es entonces a los 35 años que comienza la adultez media. De aquí en adelante nos vamos a estar moviendo en esta parte de esta videoconferencia. Bien, el concepto de la adultez media es bastante reciente, dicen las autoras. Apareció con el desarrollo de las sociedades industrializadas. Se refiere a las personas entre los 35 y los 60 años. Bien. Durante la adultez media hay ciertos cambios fisiológicos principalmente causados por el envejecimiento natural. El cáncer ha sobrepasado a la enfermedad cardíaca muy recientemente. La diabetes se ha convertido entonces en la cuarta causa de muerte durante esta etapa de la vida. Alrededor de los 50 años surge la menopausia para las mujeres, pero también a los hombres les da algo similar que se llama andropausia. Les solicito que para que salga bien en la segunda prueba, ustedes van a acudir a la presentación narrada con voz, con mi voz, donde le habla de cuáles son los síntomas comunes y diferentes de la menopausia y de la andropausia. Tomen notas porque de ahí vienen varias preguntas en la prueba del módulo 11, la segunda prueba, que como les dije en el video introductorio, esta tiene preguntas aleatorias, por lo tanto, usted tiene 2 intentos, pero podría entonces en el segundo intento salirle preguntas distintas. Así que debe tener, cuando usted vaya a hacer las pruebas de este módulo, debe tener con usted este documento, la guía que yo le publiqué en los materiales instruccionales, que es lo que estoy utilizando aquí como libreto para esta videoconferencia. Ustedes además deben entonces tomar notas, si pueden imprimir este documento, tomar notas antes de que vayan a hacer las pruebas del módulo. Estamos trabajando el material que es de la segunda prueba. Es la más complicada porque, como le vuelvo a repetir, tiene usted solamente 2 oportunidades, pero en cada intento, en cada oportunidad, usted podría encontrarse con preguntas distintas. Así que es bueno que tome nota dentro de esa guía para que así le vaya bien. No se conforme con la videoconferencia porque no le basta. Lo hice a propósito para que acudan a esas presentaciones narradas. Bien. Durante la adultez media,
es que comienza a perderse productividad natural. Sin embargo, esta pérdida en productividad, la gente la compensa con una mejor calidad en lo que hace. Y eso lo ven mucho los patronos, bien, que tiene una persona joven que es muy rápida, produce mucho, pero la calidad de lo que produce muy probablemente es inferior a una persona que está en adultez media, produce quizás menos, pero lo hace mejor. Eso ya son estadísticas que información ya aprobada científicamente, no son simplemente comentarios de este servidor. Durante la adultez media, el estrés es mayor porque las personas están en pleno desarrollo laboral y familiar. Así que si yo le pregunto en la prueba, ¿cuándo es que el estrés es mayor? Pues durante la adultez media. Es también en esta etapa cuando los trastornos psicológicos son más prevalentes, refiriéndome a que duran más. Durante la adultez media también disminuye más la inteligencia fluida que la inteligencia cristalizada. Esta es otra área que usted tiene que acudir a la presentación narrada por medio de la voz para que usted pueda saber, dar claro qué es inteligencia fluida y qué es inteligencia cristalizada, porque vienen varias preguntas en la prueba número 2 que es de este tema. El nido vacío es un evento que sucede durante la adultez media para la mayoría de las familias. Necesito que vuelvan a acudir a la presentación narrada para que vean específicamente a qué se refiere el asunto del nido vacío. El cuido es la cualidad adaptativa del ego, pero el rechazo es la maladaptativa durante la adultez media. Es entonces durante la adultez tardía, de 61 años hasta 74 años, recuerden que todo esto es aproximado, cuando se van perdiendo los sentidos de la vista, la audición, el gusto y el olfato. Quiero que busquen cuál de los sentidos se puede tratar, cuáles de los sentidos se pueden tratar, pero cuáles son muy peligrosos porque pueden afectar otras áreas de la salud. Y eso lo va a encontrar usted nuevamente en la presentación narrada. ¿Cuál? En la de la adultez tardía. O sea que ya estamos en la tercera presentación narrada. Se consideran ancianos entonces como tal a las personas de 75 años en adelante y viejos en edad avanzada, no viejos de manera despectiva, sino real, así es que se les llama el concepto. Los viejos en edad avanzada, lo que llamamos en inglés very old, son los de 85 años en adelante. Pero todo esto es adultez tardía. ¿Bien? Puede ser normal que los ancianos no duerman bien, no duerman suficiente. Puede ser normal. Pero si usted observa que tiene un insomnio crónico, esto es indicativo de depresión. Entonces hay que atenderlo lo antes posible, porque eso va a traer otras consecuencias de la salud y en la funcionabilidad de ese anciano. Los very old, ya te estoy hablando de 85 años en adelante, tienen disminución gradual de la respuesta a los estímulos, a la memorización y también a los tiempos de reacción. Se ponen más lentitos. Tanto los hombres como las mujeres ancianas se hacen más andrógenos y similares en la orientación de género. A pesar de que se reconoce que la memoria, la velocidad de procesamiento y la inhibición disminuyen durante la adultez tardía, la actividad prefrontal aumenta debido a la plasticidad del cerebro. Aún durante la adultez tardía, lo que estoy diciendo, pueden desarrollarse nuevas neuronas y conexiones neuronales. Contrario a lo que comúnmente se piensa, la actividad sexual durante la adultez tardía puede continuar. Inclusive, los más ancianitos pueden buscar otras formas innovadoras para satisfacerse sexualmente, pero también para ser románticos con sus parejas. Esto es muy interesante. Ahora nos movemos a el proceso del manejo de la muerte y el duelo.
Ahora estamos con el último tema de este módulo, que es el proceso del manejo de la muerte y del duelo. ¿Qué cosas tenemos que tomar, darle más importancia para la tercera prueba de este módulo? Pues son las siguientes. Primero, la tanatología es la disciplina vinculada a estudiar los efectos de la muerte en el organismo. Dentro de la presentación narrada, habla un poco más en detalle, ¿bien? Y también el libro de texto, por supuesto. Aquí vamos a mencionar dos personajes muy importantes, a Elizabeth Kubler-Ross y a Viktor Franklin, ¿ok? Elizabeth Kubler-Ross fue muy reconocida por sus estudios referentes a la muerte y al proceso de aceptación de la misma. Y allí, en la presentación narrada, le ubiqué este gráfico, que este gráfico es la curva del cambio, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, ¿ok? Sí, lo primero es que te llega la información de que te vas a morir, o te llega la información de que va a morir un familiar tuyo. Pues el ser humano, aunque estas etapas no se dan todas para todo el mundo, ni se dan tampoco en orden, comúnmente la gente lo primero que hace cuando recibe esa información es que entra en un estado de negación. Luego comienza a tener le da coraje, le da ira. ¿Por qué me voy a morir? ¿Por qué se va a morir mi familiar o la persona que tanto quiero? Luego van tomando dirección, ese pensamiento, ¿verdad? Va cambiando, se va transformando, pasando de lo que sería mirar al pasado, que es la negación y la ira, van a ir pasando a mirar al futuro, hasta que van explorando cuáles son las alternativas, qué pasará, ¿verdad? Si pasa esto, lo otro, hasta que por fin llegan a esa etapa de motivación y es donde le vamos a dar motivación a esas personas porque ya aceptaron que ellos van a morir o aceptaron que un familiar o una persona muy querida va a morir. Recuerden, para poder hacer la prueba número 3, porque solamente tienen 2 intentos, deben acudir a ver más detalles de este tema. ¿Dónde? En las presentaciones narradas que están en los materiales instruccionales. También vamos a ver cómo a través de la logoterapia, esto es la logoterapia de Viktor Frankl, los seres humanos trabajamos con el proceso del duelo o cualquier proceso de pérdida. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, ese evento, se nos va a morir un familiar. ¿Tenemos control de él? ¿Podemos cambiar la situación o no la podemos cambiar? No hay nada que podamos hacer. Pues vamos a actuar de dos maneras. Si la situación la podemos cambiar, de acuerdo a la logoterapia de Frankl, hacemos algo o simplemente no hacemos nada. Si no podemos cambiar la situación, entonces podemos tomar una actitud positiva o una actitud negativa. ¿En qué consiste eso? Bueno, allí está, pero también está en la guía de estudios, está la información. Por ejemplo, ¿cuál sería la aproximación logoterapéutica para esta parte? Cuando sí tenemos el poder de cambiar la situación. Si hacemos algo, es que nos hacemos fuertes a través del poder desafiante del espíritu. Si podemos cambiar la situación, ¿verdad? Si la podemos cambiar la situación, pero decidimos no hacer nada, experimentamos el fracaso, la inutilidad, disculpen, la culpa, es un sufrimiento no necesario. Entonces, si estamos hablando de que la situación definitivamente no tenemos el control de cambiarla, podemos tener una actitud positiva o tener una actitud negativa. ¿Qué sería entonces la aproximación logoterapéutica? El tener una actitud positiva es encontramos paz por medio de los valores de la actitud o experimentamos angustia ante el destino, ansiedad, desesperación,
es un sufrimiento inevitable. Esto sería una actitud negativa, tomar una actitud negativa cuando no podemos cambiar la situación, de acuerdo a Víctor Frankl. Esta parte del módulo es corta, y igualmente la presentación que está narrada, que está dentro de los materiales institucionales, pero vamos a tomar importancia a estas cosas que le he discutido para términos de la prueba y lo siguiente. Se dice que los niños más pequeños pueden entender mejor la muerte si esta es parte de su propia experiencia, o sea, si se les muere un familiar o una persona querida. Son los adultos, entonces, los que van desarrollando mejor esa capacidad de aceptar la muerte. ¿Bien? Existen maneras de lidiar con condiciones crónicas irremediables que van a ver allí en las presentaciones narradas. Entre estas está la eutanasia y el suicidio asistido. Yo quiero que ustedes vean, tomen nota de esos conceptos, porque también los vamos a preguntar en esa tercera prueba de este módulo. Bueno, estudiantes, yo los llamo compañeros también, porque estamos en una ruta de progreso todo el tiempo. Hasta aquí nosotros vamos a dejar esta videoconferencia al módulo 11. Tienen mucho que hacer, pero tienen tiempo para hacerlo. Tienen la oportunidad de tiempo ilimitado, ¿verdad? Para contestar las pruebas, pero solamente tienen 2 intentos. Aprovéchelo. Mucho éxito, siempre a la orden.